Bienvenidos al Ministerio de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama El conocimiento de Dios. ¿Dónde debería comenzar el creyente su estudio del cristianismo? La respuesta es sencilla, aunque no es siempre obvia para todos. El cristianismo es primavera y principalmente acerca de la persona y la obra de Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. El libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 17, dice: Amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me hallarán. El libro de Amos, capítulo 5, versículo 4. Porque así dice el Señor a la casa de Israel: búscame y vivirán. El libro de Salmos, capítulo 69, versículo 32. Esto han visto los humildes y se alegrarán. Viva su corazón, ustedes los que buscan a Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos del Señor recogen toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyos corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente desde ahora habrá quejas contra ti. Primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Busquen al Señor y su fortaleza. Busquen su rostro continuamente. Libro de Salmos 105, los versículos 3 y 4. Gloriesen en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su fortaleza. Busquen su rostro continuamente. Primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 10. Gloríesen en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Reconcilio en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Libro de Salmos 145, versículo 18 hasta el 20. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. También escuchará su clamor y los salvará. El Señor guarda a todos los que lo aman, pero a todos los impíos destruirá. La doctrina bíblica tiene un lugar principal en la vida cristiana. El verdadero cristiano no puede soportar o incluso sobrevivir en divorcio entre las emociones y el intelecto, o entre la devoción a Dios y la doctrina de Dios. Según las Escrituras, ni nuestras emociones ni nuestras experiencias proporcionarán un fundamento adecuado para la vida cristiana. Solo las verdades de la Escritura que se entienden con la mente y se comunican por medio de la doctrina pueden proporcionar ese fundamento seguro sobre el cual debemos establecer nuestras creencias y obras, logrando así determinar la validez de nuestras emociones y experiencias. La mente no es el enemigo del corazón y la doctrina no es un obstáculo para la devoción. Ambas son disponibles
y deben ser inseparables. Las Escrituras nos mandan amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Mateo capítulo 22, versículo 37. Y adorar a Dios, tanto en espíritu como en verdad. Juan capítulo 4, versículo 24. El estudio de la doctrina es tanto una disciplina intelectual como devocional. Es una búsqueda apasionada de Dios que siempre debe llevar al estudiante a una mayor transformación personal, a la obediencia y a una adoración sincera. Por lo tanto, el alumno debe estar en guardia contra el gran error de buscar solo conocimiento impersonal en vez de buscar la persona de Dios, ni la devoción en sentido, ni la pura búsqueda intelectual son provechosas, pues en ambos casos Dios está ausente. El más elevado de todos los conocimientos, donde debería comenzar el creyente su estudio del cristianismo. La respuesta es sencilla, aunque no es siempre obvia para todos. El cristianismo es primera y principalmente cerca de la persona y la obra de Dios. Por lo tanto, deberíamos comenzar nuestro estudio con nuestro Padre Celestial. Veamos el conocimiento más importante y más esencial que alguien puede tener. Jeremías capítulo 9, los versículos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en el que se hubiere de alabar, y entenderme ya y conocer que yo soy Jehová. Hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Los atributos de Dios se refieren a sus características fundamentales, permanentes y inmutables. Es decir, quién es Él realmente. Debería ser obvio que el conocimiento más importante que podemos tener es el conocimiento es decir, conocer a Dios. Como cristianos, deberíamos dedicar nuestras vidas al conocimiento de Dios y a darlo a conocer. El conocimiento de Dios comienza con sus atributos, pero no se detiene ahí. También incluye el conocimiento de su voluntad. Efesios capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si quieres subrayar la palabra insensatos, entendidos y voluntad, en este versículo, la voluntad de Dios se refiere a sus propósitos, planes y deseos. Estamos llamados a buscar la voluntad de Dios y vivir conforme a esta. En las Escrituras, la palabra insensato es un término moral. No se refiere a una persona que no es inteligente, sino a alguien que no reconoce la importancia de conocer a Dios y vivir conforme a su voluntad. Y si está la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no solo se refiere a una cantidad de vida sin fin, sino también a una calidad de vida. El gran propósito de la vida es conocer a Dios,
en una relación íntima. Los beneficios de conocer a Dios. Los beneficios de conocer a Dios son tan vastos que no pueden ser considerados en detalle en esta obra. Sin embargo, mencionarlos algunos de los más básicos, los cuales son declarados explícitamente en las Escrituras. A continuación se mencionan 4 grandes beneficios que se dividirían de un conocimiento bíblico de Dios. El primero es entendimiento. Vamos a ver lo que Proverbios capítulo 9, versículo 10 nos enseña sobre el conocimiento de Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si quieres subrayar las palabras sabiduría e inteligencia en este versículo, una correcta visión de Dios es necesaria para tener una correcta visión de todo lo demás. Solo a la luz de un verdadero conocimiento de Dios podemos tener un verdadero entendimiento de la realidad, especialmente con respecto a quienes somos, qué necesitamos y el propósito de nuestra existencia. Confianza o fe. Vamos a ver lo que dice en el libro de Salmos, capítulo 9, versículo 10, acerca de lo que conocen a Dios. En ti confiaré los que conocen tu nombre. Por tanto, tú, oh Jehová, no se desamparaste a los que te buscaron. Si quieres subrayar las palabras, confiarán y conocen este versículo. En las Escrituras, el nombre de Dios, se refiere a Dios mismo. Cuanto más sabemos acerca de Él, su carácter perfecto y poder ilimitado, más podremos creer y confiar en Él en cada aspecto de nuestra vida. Fortaleza espiritual. El tercero. Ahora vemos lo que Daniel capítulo 11 versículo 32 nos enseña sobre aquellos que conocen a Dios. El pueblo que conocen a su Dios esforzará y actuará. Si quieres subrayar las palabras enforzar y actuar en este versículo, vivir la vida cristiana requiere un esfuerzo o una fortaleza que está más allá de nuestras fuerzas. Cuanto más sabemos acerca de Dios, más fuertes seremos espiritualmente y más dispuestos y capaces seremos para vivir activamente para Él, sin importar los obstáculos. La Biblia dice que en un tiempo de gran prueba, David se angustió mucho, pero se fortaleció en Jehová su Dios. Primero de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Y el cuarto es perseverancia. Vemos la declaración de Pablo en el segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si quieres subrayar las palabras, sé y seguro en este versículo. El apóstol Pablo escribió esto junto antes de morir como mártir por Cristo, bajo el gobierno corrupto del Imperio Romano. Permaneció fiel a Cristo y no lo negó la fe. Se mantuvo firme, con valiente, sin avergonzarse, y confiado porque conocía el carácter y poder de aquel en quien había creído. Los peligros de no conocer a Dios, así como los beneficios de conocer a Dios, son muchos. Las devastadoras consecuencias de no conocerlo son también tan vastas que no pueden ser consideradas en detalle en esta obra. No obstante, mencionaremos 6 de las consecuencias más básicas.
las cuales son declaradas explícitamente en las Escrituras. Hacerse una réplica de Dios a nuestra propia imagen. Observen el error de Israel en su visión de Dios en el libro de Salmos, capítulo 50, versículo 21. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprendí, y la pondré delante de tus ojos. Si quieres subrayar la palabra pensabas, cierto, y reprende en este versículo. Cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, el hombre forma sus propias opiniones y se hace una réplica de Dios a su propia imagen. Siempre resultará en una visión deformada y degradada de Dios. Siempre resultará en el juicio de Dios, falsa adoración. Note lo que Jesús le dijo a la mujer samaritária en el pozo de Jacob, con respecto a ella misma, su gente y su religión, en Juan capítulo 4, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Si quieres subrayar la palabra adorás, y sabes en este versículo, la idolatría tiene lugar cada vez que adoremos algo o a alguien que no sea el Dios vivo. Cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, incluso aquellos que se identifican con el cristianismo están sujetos a este error. La adoración falsa. Crean un Dios falso en sus mentes y después adoran al Dios que han creado. Incredulidad o falta de confianza. Veamos las implicaciones de algunas preguntas que hace el apóstol Pablo sobre conocer a Dios en Romanos capítulo 10, versículo 14. Como pues invocarán a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien le predique. Si quieres subrayar palabras creerán y oído en este versículo, aunque este texto no se explica directamente a la predicación del Evangelio, tiene una aplicación más amplia con respecto al conocimiento de Dios. Como alguien puede creer en un Dios que no conoce. Esto se aplica no solo a la fe del predicador que conoce a la salvación, sino también a la fe o confianza del creyente en Dios, que es necesaria para vivir la vida cristiana. Como ya hemos aprendido en el libro de Salmos, capítulo 9, versículo 10, solo aquellos que conocen el nombre de Dios pondrá su confianza en Él. Una visión o concepto indiferente o apática del pecado. En el 1 de Corintios capítulo 15, versículo 34, el apóstol Pablo reprendió a la iglesia en Corintio, porque algunos de los que profesaban ser creyentes, entre ellos no tenían un conocimiento real de Dios. Esta ignorancia de Dios resultó en dos peligrosas y venganosas consecuencias. Velad debidamente y no peques, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Si quieres subrayar la palabra velar, en este versículo velad debidamente. Las tradiciones iglesias de este versículo dicen que sean sober-minded, sean de una mentalidad sobra, pero este mandato también debidamente también puede ser traducido como sean sobrios o despertarse de su propio elítico o embriaguez, puesto que no conocían a Dios, estaban viviendo como dormidos
o embriagados, con respecto a los peligros del pecado y la importancia de vivir conforme a la voluntad de Dios. Ellos estaban pecando. El término pecado traduce una palabra griega, amartiano, que significa herar el blanco, debido a que heraron el blanco con respecto a la naturaleza de Dios. Él es justo, también heraron el blanco con respecto a cómo debían vivir delante de Él. Justamente, iniquidad, vivir sin ley. La palabra que las versiones hispanas traducen como iniquidad se refiere al estado de vivir apartado de la ley o voluntad de Dios. Es vivir como si Dios no tuviera ley o como si nunca hubiera dado su ley a los hombres. Esta es una de las consecuencias más graves de la ignorancia acerca de Dios. Proverbios capítulo 29, versículo 18, nos revela sobre las consecuencias de una falta de conocimiento sobre Dios. Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es buenaventurado. Si quieres, subraya la palabra profecía y desfrena en este versículo. En este contexto, la palabra profecía no se refiere a un sueño o visión sobrenatural, sino a una revelación de la persona y la voluntad de Dios a través de las escrituras, donde hay ignorancia de la naturaleza y la ley de Dios. La gente se desenfrena. La palabra desenfrenarse traduce un vocabulario hebreo para que significa soltarse de una restricción o actuar como líder. Aquellos que no tienen un verdadero conocimiento de Dios y de su voluntad cogen desfrenados en el pecado y actúan apartados de Dios como sus propios líderes. Encontramos un claro ejemplo de esto en el libro de Jueces. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Jueces capítulo 17, versículo 6 y capítulo 21, versículo 25. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación y empieza así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y en cerrar, le voy a hacer una oración que de bendición, que nuestro Padre Celestial en los cielos, Jehová de los ejércitos, se lo entregó a Aarón Moisés para ver la bendición y bendecir su pueblo, cada uno de ustedes. Y esta bendición se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mis hermanos, yo les pido que busquemos más de Dios antes que sea muy tarde. Todas las señales que están escritas en su bendita palabra están sucediendo hoy en día delante de nuestros ojos. Todos los huracanes, los terremotos y los tsunamis.
Tenemos que reguilando más de Dios porque Cristo viene pronto y Él busca su novia sin mancha ni arruga. Busquemos de Dios, mis hermanos. No esperen hasta que sea tarde, que Cristo venga y no esté listo y te quede aquí y los demás se van con Él. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Que tengan una buena noche y buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.